Estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 5 y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar la segunda parte, la tercera parte de este capítulo, que comienza en el verso 12. Y dicen los estudiosos y los comentaristas que este es un pasaje difícil. Dicen los que se dedican a enseñar que uno no debe de decir que es difícil porque predispone a la gente, ¿no? Y parece que es complicado, pero en realidad es complicado. Pero yo estaba pensando que el tema que vamos a hablar es el pecado y tiene que ver con el origen, el concepto, la definición del pecado, la naturaleza y las consecuencias del pecado y la solución del pecado. Pero yo estaba pensando que, pues, qué dificultad tiene para un pecador hablar del pecado, ¿no? Así que no debo tener, ni tú ni yo debemos tener ningún problema para hablar del pecado y entender el pecado, porque somos pecadores. Y entonces estaba un predicador, terminando de predicar, y entonces, después de predicar intensamente el evangelio, hace una invitación a pasar al frente para recibir a Jesús. Y entonces una mujer ya mayor, se acerca al frente y entonces está ahí. Y entonces este predicador se acerca a ella y le dice: ¿quieres hacer esta oración? ¿Quieres repetir esta oración conmigo? Y entonces este predicador comienza a orar para guiarle a esta mujer a esta oración de arrepentimiento y de perdón. Y este predicador comienza a decir: Señor Jesús, sé que soy un pecador. Señor, me arrepiento de mis pecados, necesito de ti. Pero de pronto este predicador abre los ojos y se da cuenta que esta mujer está así, parada, muda. Y entonces suspende la oración y le dice este predicador a esta mujer: ¿no quieres ser salva? Y le dice: sí, claro, por supuesto quiero ser salva, pero yo no soy una pecadora. ¿Cómo? ¿No eres una pecadora? No soy una pecadora. Y entonces este predicador le dice: no puedes. Jesús vino por los pecadores y por los enfermos. Creo que necesitas ir a tu lugar y reflexionar en estas cosas. Pero esta mujer tomó de la mano al predicador y le dijo: no, es que no me entiendes. Yo soy una buena pecadora. Y entonces el predicador se queda: ¿cómo? No hay buenos pecadores. No hay malos pecadores. Simplemente hay pecadores. Y entonces, de momento, ella cerró sus ojos y dijo: Señor, perdóname, es cierto, soy una pecadora. Y esta es la realidad, la gran realidad que ha sido expuesta por Pablo a lo largo de estos 5 capítulos. El pecado nos ha separado de Dios. Y Pablo ya nos habló acerca de la solución a las consecuencias del pecado, pero Pablo no ha hablado ni ha explicado más a fondo lo que es el pecado y cómo se soluciona el pecado. Y es tan importante esto, porque esto es lo que va a permitir que tú y yo podamos entender lo siguiente: el pecado es el verdadero problema de la humanidad. Y el hombre no puede resolver ese problema. Y cuando decimos problema, cualquier problema, piensa en el problema que estás sufriendo. El origen de ese problema es el pecado. Y entonces no está en tus manos ni está en nuestras manos resolverlo. Entonces, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que nos está contando Pablo en la carta a los Romanos? Pues abre tu Biblia, Romanos 5:12. Pon tu vista ahí y vamos a comenzar leyendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don
No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor, nos encomendamos a ti en esta noche, pidiendo siempre la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser guiados en toda verdad y a toda verdad, Señor, y impulsados por tu palabra, Señor, a ser transformados, a andar de una manera sabia en nuestra vida. Una vez más queremos venir a tu Escritura, Señor, y asombrarnos de la obra que has hecho para redimirnos, Señor, del lugar de donde nos sacaste y la solución que has dado para nuestros problemas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que Pablo va a hacer va a explicar lo que sucedió y cómo se resuelve este problema del pecado. Porque Pablo ya habló de la culpabilidad del hombre, Pablo ya habló del juicio que sigue a la culpabilidad del hombre, pero ya también nos explicó que la solución que es la justicia de Dios por la fe, que no hay manera, no hay obra, no hay forma alguna en que podamos agradar a Dios. Pero ¿cómo es que si yo pongo mi fe en una persona que es Jesús, en un suceso que sucedió, un hecho que aconteció hace miles de años, ¿cómo es que por esa fe y por ese hecho yo voy a tener la justificación? Eso es lo que va a explicar. De la misma manera en que tú y yo, por ejemplo, disfrutamos de un teléfono celular, o la mayoría tenemos un teléfono celular. ¿Tú sabes cómo funciona ese rollo del teléfono móvil y el teléfono celular? ¿Tú sabes cuál es la tecnología? ¿Sí sabes? Yo no. Yo nada más disfruto el teléfono, marco, juego, veo, pero yo no sé cómo es ¿qué onda? O sea, viajan los datos, no sé cómo funciona eso. Piensa en un coche, ¿no? Pues tú te subes, manejas, andas ahí, disfrutas de eso. O te subes a un autobús, o te subes a un avión. ¿Entiendes cómo es que ese avión se sostiene en el aire? ¿Entiendes todo cómo funciona a la perfección? Todos los cables que están debajo de esa maquinaria, ¿entiendes? La verdad es que no. Bueno, lo que está haciendo Pablo es levantando el cofre y nos va a mostrar los cables, el motor, los tubos, de cómo es que esta justificación se llevó a cabo. Entonces, en mi caso, si yo levanto el cofre, pues sé que ahí está el motor, y sé que ahí está el motor, y sé que ahí está el motor, no sé más. Sé que hay llantas, sé que hay un volante, y es todo lo que sé. No sé más, pero disfruto de eso. Pero es importante que tú y yo sepamos cómo es que esos cables de la justificación se unieron. Cómo es que ese plan se hizo abajo. Esos cables se unieron, todo eso para funcionar y otorgarnos la reconciliación con Dios como resultado de la justificación, como resultado de la justicia de Dios por la fe. ¿Para qué? Para salvarnos de la culpabilidad del ¿qué? Del pecado. Y entonces, dice Pablo, por tanto, concluyendo todo lo que anteriormente ha dicho, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Y entonces, ¿cómo se originó esta separación de Dios? ¿Cómo es que hay muerte en el mundo? ¿Cómo es que somos culpables de pecado? ¿Somos condenados a morir? ¿Cómo es que necesitamos ser salvados? ¿Cómo es que necesitamos ser rescatados? Bueno, pues el problema número uno, ¿cuál es? Pues es el pecado. Ese es el problema número uno, el pecado. Pero, ¿cómo entró el pecado? ¿Cómo funcionó el pecado? Y la Biblia nos dice claramente que todo lo que Dios creó al principio era bueno, era perfecto. Toda la creación, incluso el hombre, Adán y Eva, eran perfectos. No tenían ombligo. Bueno, eran tan perfectos que Adán no tenía suegra. Bueno, no es cierto, no es cierto. Ya es un chiste viejo, pero se rieron. Era el prototipo del ser humano, era realmente bueno. Pero el pecado entró en el mundo. ¿Por quién? Por un hombre. Y tú ahorita dices, ¿quién es ese para que nos encontremos, no? ¿Cómo es? Pues es Adán. Adán es ese hombre. Y es que Dios hizo al hombre con voluntad. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios le dio al ser humano voluntad. Y el hombre lo que hizo con esa voluntad, a pesar de tener el mandato de Dios de no comer de ese árbol, lo primero que hizo ante la posibilidad fue errar en el blanco, fue no llegar a la meta, fue escoger el camino equivocado, es decir, pecar. Y entonces el pecado entró en el mundo por un hombre, pero el problema es que a través de ese pecado entró la muerte. Si recuerdas, hace 2 semanas estudiábamos justamente este pasaje en Génesis 3. Y veíamos cómo Dios les dijo a Adán y Eva, de todo árbol podrás comer, excepto de uno, porque si de él comes, ¿vas a qué? A morir. Y eso es lo que sucedió. Adán y Eva no murieron instantáneamente, no cayeron fulminados, pero fueron expulsados del huerto del Edén. Se puso un término a su vida en este universo. Pero principalmente, eso trajo una separación de Dios. Pero no quedó ahí, sino que la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres. Pero la pregunta ahora es así: ¿por qué yo sería culpable de un pecado que yo no cometí? ¿Por qué yo tendría que hacerme responsable y sufrir de las consecuencias de ese pecado? Bien, eso es lo que Pablo está respondiendo, eso es lo que va a responder. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera, por la obra de un solo hombre, Jesucristo, es por quien tú y yo podemos tener justificación. Primero tiene que explicar el origen y luego las consecuencias y luego va a explicar cómo está la solución. Y eso es lo que Pablo está explicando en este pasaje. Solo que Pablo, pues como cualquiera de nosotros cuando escribe una carta, pues tú tienes una idea muy clara y vas escribiendo, pero de pronto te vas acordando de cosas que vas agregando a tu escrito, ¿no? Querida tía, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Fíjate que por acá vamos en Romanos 5. Por cierto, fíjate que los frijoles están en la alumbra. Es la 3ª vez que quiero escribirte la carta, pero siempre se me queman. ¿Qué tiene que ver eso? Y luego regresa. Sí, porque Romanos 5 déjame, no tiene nada que ver. Pablo está escribiendo, está poniendo ahí en el verso 12, está explicando el pecado, cómo entró el pecado, las consecuencias del pecado, la universalidad del pecado. Pero de repente se interrumpe. Hay un paréntesis entre el verso 13 y el verso 17, porque Pablo siempre tiene en la mente a un objetor, a alguien que está contradiciéndolo. Él mismo tiene un personaje, el legalista, el judío, y siempre tiene a la ley en mente. Y entonces abre un paréntesis para explicar las implicaciones de la ley y el pecado.
Pero cuando empieza a explicar eso, de repente en el versículo 14 se acuerda de otra cosa. Y en el versículo 15, 16 y 17 no se puede quedar callado y va a contrastar el pecado con la gracia de Dios, para luego regresar al verso 18 y concluir lo que está explicando en el verso 12. Entonces, vamos a leer el verso 12, vamos a continuar explicándolo y nos vamos a saltar al verso 18 y vas a ver cómo hace sentido lo que Pablo nos quiere decir. Ahí está la idea general de este pasaje. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Un hombre pecó, por ese pecado todos hemos sido y todos hemos sufrido las consecuencias de ese pecado. Por la justicia de uno, Jesús, por la gracia de uno, Jesús, todos los que crean en Él van a recibir ¿qué? La justificación de vida. Esa es la idea. El pecado necesitaba ser reparado. Lo cometió un hombre, otro hombre tenía que resolver ese asunto. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Jesús. Solo que Pablo está abrumado por esta realidad y se da cuenta, por supuesto, que Jesús y la obra de Jesús es mucho más grande, más plena que aún las consecuencias universales del pecado. ¿Por qué tú y yo somos culpables del pecado de Adán y Eva? Porque Adán era el representante de la humanidad. En él estábamos representados todos nosotros. Estábamos en su simiente. La Biblia, a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender cómo es que el acto de una persona puede afectar a muchos, pero vivimos en una cultura y en una sociedad individualista, pero podemos tener muchos ejemplos. Mira, lo que hace un presidente de un país va a afectar a todo el país y a todos los ciudadanos, los que votaron por él o los que no votaron por él. ¿Sí o no? Bueno, un papá, un padre de familia, lo que ese padre de familia haga, no solo le va a afectar a él, va a afectar, para bien o para mal, a su familia. En la Biblia, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la reina Esther. La reina Esther, en aquel tiempo, los judíos, se emite un decreto para que acabar con los judíos y entonces Esther tiene que interceder, va a interceder, es toda una historia, pero el punto es este, de ella estaba representando, ella era la intermediaria para poder ¿qué? Cambiar, tratar de cambiar ese edicto o lograr algo a favor de su pueblo. Y hay más ejemplos en la Biblia que hablan de eso, pero es que Adán era el representante de la humanidad porque en él, en su simiente estábamos todos nosotros. Así que lo que él hiciera iba a afectar a toda su descendencia. Pero lo interesante es que nos podemos dar cuenta de que somos pecadores por las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la muerte. La muerte física es una realidad. Nadie nos gusta morirnos, ¿no? No queremos eso, no queremos morirnos. Aún a veces cuando podemos tener certeza de nuestro destino eterno, no queremos eso, no queremos perder a nuestros seres queridos. No nos gusta hablar de eso, no nos gusta considerar, pero sabemos que el 100% de las personas que viven van a morir. No sabemos cuándo, pero así va a suceder. Adán está representando a toda la humanidad. Pero no solo eso. Cuando vamos al versículo 13, que Pablo va a explicar qué pasa con la ley y el pecado, dice, pues antes de la ley había pecado. Entonces, el pecado es literalmente errar en el blanco, equivocar el camino, no llegar a la meta.
Eso es literalmente el pecado. Es desobediencia. Pero a veces la noción que nosotros tenemos del pecado es simplemente infringir la ley, no cumplir la ley, desobedecer la ley. Pero dice, antes de la ley, ¿qué había? Había pecado. Y entonces el pecado no es solamente desobedecer la ley. Porque aquí no había ley. En el huerto del Edén solamente hubo un mandamiento. Pero después de Adán y hasta Moisés, o sea, antes de la ley, había pecado. Y entonces el pecado no es solamente desobedecer un mandamiento, sino el pecado es una condición, algo que está en la naturaleza del ser humano, algo que heredamos y que nos hace estar en contra del carácter santo, justo y amoroso de Dios. Puede que no exista una ley, que en ese tiempo no existiera la ley, los 10 mandamientos, pero Dios, su carácter justo, santo y amoroso, está presente. Y entonces el hombre, por naturaleza, está inclinado al mal y sus actos van a ir en contra de esto. Entonces, el pecado no solo es desobedecer un mandamiento, sino es una condición, una inclinación a lo malo, a desobedecer, a ir en contra del propio carácter de Dios. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Lo que no había era la posibilidad de ser culpado del pecado. Dice Pablo, donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Pero el hecho de que no seas juzgado o culpable, acusado del pecado, no significa que no pequemos. Y no significa que no estemos en una condición de pecado. Entonces, ese pecado que cometió Adán nos alcanza a ti y a mí, y nos afecta a ti y a mí, y nos hace estar separados de Dios en muerte espiritual. Y luego termina diciendo, me regreso a la parte final del versículo 12, por cuanto todos pecaron. Es decir, que tú y yo podemos enojarnos con Adán y le podemos ir a reclamar algún día allá en el cielo, oye, ¿qué te pasa? Pero lo cierto es que tú y yo, al primer momento en el que tuvimos la posibilidad de decidir entre pecar y no pecar, ¿qué hicimos? Pecamos. Porque eso está condicionando nuestro comportamiento. Porque está en nuestra naturaleza y entonces ese es el verdadero problema. No importa que haya ley, no importa, hay pecado. Pero vino la ley y con la ley vino entonces ¿qué? La culpabilidad. Verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Las consecuencias del pecado reinaron. El imperio del pecado. Es decir, el hombre quedó sometido a los efectos de la separación de Dios, dominado, sin poder contraatacar, contrarrestar esos efectos. Es decir, este imperio de la muerte, este imperio del pecado que ha reinado, impide al hombre por sí mismo resistirse al pecado y poder vencer al pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión ¿de quién? De Adán. No importa, tú y yo sufrimos esas consecuencias y esas consecuencias son terribles porque pecamos y no podemos no pecar. Y continúa diciendo Pablo al final del versículo 14, hablando de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo está describiendo déjame decirlo así, este régimen totalitario del pecado. No es una democracia, es totalitario, no puedes resistirte al pecado. Es un acto de rebeldía contra Dios y es una condición permanente de rebeldía contra Dios. Somos pecadores porque morimos, porque estamos muertos. Morimos porque pecamos
porque somos pecadores. No solo cometemos pecados, somos pecadores. Aun cuando no hayamos cometido esa transgresión, la misma transgresión, haber sobrepasado los límites a la manera de Adán. Pero aquí ahora Pablo nos dice que Adán iba a ser una figura, un tipo, una representación del que había de venir, el cual es figura del que había de venir. Adán entonces es un representante de la humanidad, sufrimos las consecuencias de su pecado, pero Adán también es un tipo, un modelo, es como una maqueta. ¿Has visto esas maquetas que hacen para ofrecer o vendernos algo, no? Bueno, Adán es ese modelo del que habría de venir. Y esto me hace pensar algo, y es que el pecado no fue un error de Dios. Dios no provocó el pecado. Y entonces el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, no significa que a Dios se le escapó en su ecuación, en su plan eterno, se le escapó y dijo, se me faltó este pequeño detalle. No. Significa que de principio a fin Dios tenía claro y sabía lo que iba a pasar. Y Él proveyó lo necesario para que tú y yo alcanzáramos, para que toda la humanidad alcanzara la salvación. Adán era un hombre, y si es el tipo y es la figura, significa que habría de venir otro hombre. Habría de venir alguien más. Y a través de su obra traería salvación. Entonces Pablo está explicando estas cosas, pero él dice, a ver, si bien Adán es un modelo de Jesús, pero no, a ver, no puede ser así. No, Adán es así y Jesús es enorme. El pecado es cierto, fue un pecado y es cierto, trajo consecuencias universales, totales. Pero la obra de Jesús es enorme y grande, y es entonces cuando Pablo comienza este paréntesis y comienza a comparar dos cosas, la gracia y el pecado. Eso es lo que va a comparar. La naturaleza del pecado de Adán contra la naturaleza de la gracia de Dios a través de Jesús. Luego va a contrastar en el versos 16 y 17 los efectos del pecado contra los efectos de la gracia. No puede Pablo esperarse al final para hacer esta comparación. Él mismo se interrumpe y dice, no, a ver, pero el don no fue como la transgresión. Porque en este momento podemos pensar, ¿cómo es posible? Estamos condenados, atados, vivimos bajo el imperio total del pecado, de la muerte. Pero el don, pero la gracia no fue como el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don no fue como la transgresión. Por la transgresión de uno murieron muchos. La universalidad del pecado. Por la gracia de uno abundaron mucho más para los muchos, harto, rete harto, mucha, harta gracia. Reina Valera, México. Abundaron. El efecto del pecado es universal, pero el efecto de la gracia es pleno, es más que universal, mucho más para los muchos. Un solo acto de pecado afectó a muchos. Un acto de gracia, de justicia. Para los muchos, mucha, abundante, mucha, harta gracia. Ese es el resultado de comparar el pecado con la gracia de Dios. Verso 16, y con el don, con la gracia, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero la gracia vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Juicio y condenación. Con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio
La consecuencia del pecado es la muerte, la culpabilidad trajo el juicio y el juicio trajo ¿qué? Condenación. ¿Cuál es el efecto del pecado? La muerte, juicio y condenación. Pero ¿cuál es el efecto de la gracia? Justicia. ¿A qué se refiere con justicia? La justicia que nos es dada por la fe. ¿Qué es esa justicia? La justicia de Dios, la declaración que hace Dios de que tú y yo somos inocentes. Y somos constituidos ahora, creados justos delante de Él, inocentes delante de Él, como una nueva criatura. No solamente hemos sido declarados inocentes, sino que ahora somos constituidos inocentes. Y Pablo sigue queriéndonos abrumar con estas enormes diferencias. Juicio, condenación del lado del pecado, justicia de Dios y justificación del lado de la gracia. Un pecado llevó a juicio y a condenación. La gracia de uno vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero no solo eso, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Por uno reinó la muerte, por uno reinarán en vida. ¿Quiénes? Todos. Y aquí parece que automáticamente todos estarían justificados, pero hay una aclaración. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, hay que creer, ese es el requisito. Hay que poner nuestra confianza para que se aplique y se haga efectiva esta obra. Por uno reinó la muerte, por uno reinarán en vida. Un hombre, un pecado, un reino de muerte, un imperio de muerte, pero un hombre, Jesucristo, una justicia, un reino de vida, abundancia de gracia y de justificación. Así que, verso 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa es la solución al pecado, la obra de Jesús. El pecado es el verdadero problema que tenemos tú y yo. Y no solo ese es el problema es que ni tú ni yo lo podemos resolver. El pecado nos separó de Dios, hemos sido declarados culpables, somos esclavos del pecado, somos pecadores, está en nosotros, en nuestra naturaleza. No podemos resolverlo por nosotros mismos. Tiene que venir otro hombre. Solo hay uno y ese hombre es Jesús, quien arregle este problema. El hombre descompuso a la humanidad, pero este hombre, Jesús, arregla a la humanidad. Y podemos mirar a Jesús siendo superior en todos los sentidos, los efectos de la gracia en todos los sentidos. Donde abunda el pecado, dice que el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y otra vez en el verso 20, Pablo tiene otra vez en la mente la ley. Regresa otra vez, versículos 13 y 14. Vuelve a concluir. La ley se introdujo, ¿para qué? Para hacer más notorio el pecado. Pablo ya nos ha explicado hasta este capítulo varios propósitos de la ley. La ley nunca fue su propósito. No se trajo la ley para que fuera un medio de salvación. La ley no es hacer cosas, no es la forma de repararnos. Nunca fue la intención. Hasta este momento, Romanos 3:20 nos dice que la ley nos hace tener conciencia del pecado.
Romanos 3:31 nos dice que la ley confirma la fe, confirma la necesidad de la fe. Es decir, que no es posible alcanzar la justicia a través de las obras de la ley, sino que es necesaria ¿qué? La fe. En el capítulo 5, en el verso 13, lo acabamos de leer, dice que la ley que nos culpa, nos hace culpables de pecado. Y ahora, en este verso 20 nos está diciendo que la ley magnifica. La ley es una lupa que hace ver el pecado grande, hace ver las consecuencias grandes del pecado. Sin ley no hay pecado, sin ley no hay culpa, sin ley no puedo distinguir claramente que lo que estoy haciendo es pecado. Necesito la ley, es decir, necesito reconocer el carácter justo, santo y amoroso de Dios para contrastarlo con mi cochinero, para contrastarla con los actos que yo disfrazo de justicia, con las cosas que intento hacer para bien y que siguen siendo pecado y que no me pueden alcanzar para ser justificado delante de Dios. La ley va a revelar que soy un pecador, que he rechazado a Dios, que he rechazado su verdad, que he cambiado su gloria por la idolatría. Sin la ley no podría haber eso, no podría distinguir eso. La ley se introdujo para que nos hiciera ver nuestra condición y nos hiciera ver que lo que hacemos es pecado. Ayer me detuvieron, me paró un poli. Y injustamente, pues ya sabes, ¿no? Pues sí, es injusto, la verdad. Yo venía manejando, hay tráfico, no sé qué pasó con el audio, pues tomé mi celular y entonces estaba buscando otra vez la canción que estaba ahí. No estaba texteando, mira, te lo prometo. Y justo, celular, y el comandante Martínez, perdón si hay un Martínez, comandante Ramírez, no hay Ramírez, me toca así en el vidrio. Y yo todavía suelto el teléfono. No pasó nada. Y no. Pues ya me orillé a la orilla, como debe ser. Y en esos momentos dije yo, ¿por qué está mal? ¿Qué hice mal? Eso no es pecado. O sea, a ver, sí sé que, todo eso pasó así en segundos. O sea, en lo que me orillé, 15 segundos yo empecé a teologizar. Eso no puede ser pecado, yo estoy bien. Nada más porque la ley dice que esto es pecado, pero yo no estoy pecando. Qué exagerados, ¿no? Fíjate nada más. ¿Por qué está mal? ¿Dónde está la falla moralmente? A ver, dime, ¿dónde está la falla? Está mal porque está en una ley, pero ¿por qué en una ley tienen que prohibir eso? ¿Por qué está bien que exista una ley así? ¿Por qué? Es injusto. Bueno, ya sabes todo el protocolo. Ya cuando te dicen la sanción dices, ay Dios mío. Bueno, lo bueno es que tuvieron misericordia y la mitad, no creas que no, tranquilo. No, si pago antes de cierto tiempo, me van a descontar la mitad. Eso es lo que quise decir, que tú ya te estás imaginando otras cosas. La mitad de la multa, aquí traigo la multa, no creas que me la libré. No le charoleé, no le dije, ya acepté mi culpa. Estaba bien enojado conmigo mismo. ¿Por qué existe eso? Bueno, pues está bien porque esa ley, esa disposición de no manejar usando el teléfono, me protege a mí, primero. Pero protege a todos los que van alrededor de mí. Es por el bien de todos. Pero después dije yo, sí, cierto. Cochino pecador otra vez. Esa ley mundana, absurda, no tiene nada que ver, no es absurda. Esa ley no tiene ninguna trascendencia espiritual. Me hizo ver algo. Enciende la luz, yo estoy centrado en mí mismo,
pensando que yo puedo agarrar el celular y hacer lo que yo quiera. ¿Qué hizo la ley? Encender la luz. Y otra vez, cuando yo agarro el teléfono, estoy pensando nada más en mí mismo, no estoy pensando ni en mi familia, ni estoy pensando en los que están alrededor. Estoy siendo orgulloso, egoísta, necio, inmundo, rata asquerosa. ¿Sí o no? Sí. Porque pienso que los demás tienen que girar en torno a mi necesidad de responder un mensaje. Está revelando esa ley mundana, lo egoísta y lo egocéntrico que soy, al pensar que en ese momento, es más, que yo puedo resolver un problema en ese momento manejando con un celular. No es cierto. La ley hizo grandotote, grandotote, grandotote. Una ley, un reglamento de tránsito. La ley sirve para eso, para hacer ¿qué? Enorme, magnificar nuestro pecado, hacer ver nuestra condición. El pecado es mayúsculo, espantoso, grande. Pero lo que Pablo está diciendo, pero la gracia es más abundante, harta, mucho más que el pecado y que la muerte. Porque así como el pecado reinó para muerte, fíjate bien, reinó para muerte. Así también la gracia reine. Hemos pasado del imperio de la muerte al imperio de la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El problema del ser humano es el pecado. Ese es nuestro problema. La base de todas esas bendiciones que revisábamos en los primeros 11 versículos de este capítulo, que yo resumo como es los efectos de la reconciliación que trae la justificación, solamente tienen sustento en esto, en que Jesús resolvió el problema del pecado. Y ahora tú y yo tenemos una vida nueva. Ahora somos constituidos, declarados justos delante de Él. Si se resuelve el pecado, entonces se resuelven las consecuencias. La muerte, pasamos de muerte a vida. Lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado estudiando es esos cables, es levantar el cofre y ver lo que hay ahí, cómo están todos ese cablerío, esas máquinas, cómo esos principios en los que funciona y que a veces no entendemos, pero así fue, así es. El pecado entró en el mundo, el pecado pasó a todos los hombres, todos nos volvimos pecadores, todos somos pecadores. La ley nos hace culpables, la ley revela enormemente nuestro pecado, pero Jesús, la obra enorme, maravillosa que Él ha hecho en la cruz, trae abundancia de gracia. El pecado trajo muerte, condenación, muerte, juicio y condenación. La gracia ha traído justicia, vida y justificación. La posibilidad de tener una vida nueva. ¿Por qué es importante esto? Porque el pecado es nuestro problema. Tú dices, pero, a ver, espérame. Las deudas que yo tengo no pueden tener origen en el pecado. Yo necesito dinero para resolver mi problema de dinero. No es cierto. Estás pensando en ti. Estás tratando de llenar algo y gastaste de más. Entonces el problema es el pecado, ¿no? Ponle el problema que sea. Problemas matrimoniales, adicciones, problemas con otras personas. Todo el origen está en esto, en el pecado. Entonces no vamos a poder encontrar una receta, una solución en nosotros, como dice la psicología, como dice el humanismo. No está en ti, en mí, la fuerza para vencer ningún mal hábito. Está en Jesús. Está en Él. La solución del pecado no está en mí, la solución está en Jesús. Entonces hoy necesitamos parar, necesitamos detenernos, dejar de intentar arreglar las cosas. Aún portándonos bien cristianos, ¿no? Hay que hacerlo, por supuesto.
Pablo no ha dicho que la ley, y es lo que va a decir en el próximo capítulo, está invalidada, porque la ley sigue reflejando el carácter santo, justo y amoroso de Dios, el cual es nuestra guía para nuestros actos el día de hoy. Pero lo que ha cambiado fundamentalmente la obra de Jesús es que nos ha dado una nueva vida, nos ha justificado y ahora somos libres de la culpa del pecado y también somos libres del poder del pecado. Eso es lo que resolvió Jesús. Y esas son las consecuencias de la justificación y de la reconciliación. Jesús ha resuelto el problema del pecado. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vamos a ir entonces? ¿A dónde vamos a seguir yendo para resolver nuestros problemas? ¿A la cruz? ¿A Jesús? ¿O a nosotros mismos para nada más hundirnos más y más y más y seguir sufriendo y no disfrutar de lo que Él nos ha dado? Hoy nos tocó mirar las entrañas de esto, pero tienen algo muy claro, una bendición muy clara: saber que Jesús ha resuelto el problema tuyo y mío, que es el pecado. Señor, hoy te honramos, hoy te adoramos, hoy reconocemos que tú hiciste lo que nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Así como el hombre siempre decide pecar porque está en nuestra naturaleza pecar, tú nos has mostrado hoy cómo es que trajiste esa solución a nuestras vidas, Señor. Por la gracia, por la justicia, por la obediencia de uno, Jesucristo. Ahora has traído plenitud de gracia. Ahora podemos estar bajo el imperio de la gracia, no el de la muerte, no del poder del pecado. No vivir bajo la culpa del pecado, sino vivir en reconciliación contigo, Señor. Y por eso hoy venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti. Padre, permite que cada uno de nosotros podamos renunciar a querer arreglar las cosas a nuestro modo, para dejar que solamente tú lo hagas. Y así, Señor, tú puedas recibir más gloria, y así tú puedas recibir más honra. Porque no depende de nosotros, porque depende completamente de ti. Nosotros hoy solamente venimos una vez más a poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, en la obra de Jesús, por ese hombre justo, bueno, perfecto, que ha traído la abundancia y la plenitud de gracia en nuestras vidas al morir en la cruz por nosotros, Señor. En Cristo Jesús.